Alemania, 1483. Tiempos de desolación y enfermedades. Una plaga podía destruir un pueblo completo en cuestión de días. Una cuarta parte de los niños e infantes morirían antes de la edad de 5 años. En este mundo todavía existe algo como consuelo: la Iglesia y su promesa del paraíso eterno. Esta promesa hizo a la Iglesia la institución más poderosa del mundo, más rica de lo que se podía contar, más poderosa que cualquier rey, pero también corrupta y tiránica, pero que sería reformada por un solo hombre, Martin Luther, un hombre que empezaría como devoto, pero terminaría rebelándose y causaría una fuerza de libertad en el mundo moderno. Hay mucho que me gustaría poder hablar de Martin Luther. Es una persona excepcional y lo que más me agrada de él fue de que tenía una convicción, al igual que todos, en la que por muchos años batalló para entender esa convicción, pero al final de sus años pudo encontrar algo de paz, lo que muchos no pueden. Pero a lo largo de su tiempo en la que él vivió, encontró algo más, un llamado más grande que lo obligó a terminar tomando el paso en el que terminó haciendo y en el que también terminó ayudando mucho a la humanidad. A una edad muy joven, Martin Luther se terminó convirtiendo en monje. Las razones muchos cuestionan, pero en general se sabe que tuvo, se podría decir, un evento espiritual en el que lo hizo convertirse y hacerse devoto a la Iglesia. La Iglesia en aquel entonces era la institución que más influencia y más poder tenía, ya que por su representación, que era la base fundamental de todas las personas, especialmente en Alemania, eran obligados casi todos los negocios que se intentaban hacer a nivel social y político que se fueran consultados o fueran hechos por la Iglesia misma. Martin Luther, mientras más él estaba en la Iglesia, más se va a dar cuenta de muchas cosas que él sentía que no eran adecuadas o correctas que la Iglesia hiciera. Y aparte, el hecho de que él había notado muchas cosas que la Iglesia hacía que eran de aspecto financiero y económico y no era tanto enfocado en su mayor convicción, que era el de salvar almas. A pesar de sus dudas que tenía con la Iglesia Católica y sus prácticas, esto no lo detuvo a continuar subiendo de rango. El verdadero avance que Martin Luther tendría sería mientras él era un maestro, donde él mismo se educaría y se esforzaría más a entender la doctrina. Mientras más leía y más entendía la palabra de Dios, más se daba cuenta de lo erróneo que estaba la Iglesia Católica. Eventualmente él llegaría a la conclusión que la Iglesia Católica tenía equivocado completamente cuál era la necesidad de tener una iglesia. Pero la verdadera batalla para Martin Luther empezaría cuando el Papa Leo X empezara a cobrar a todo aquel que quisiera un ticket al cielo. Para el Papa era una manera fácil de recaudar dinero que en aquel entonces quería para construir una de las basílicas más grandes del Vaticano, la Basílica de San Pedro. Estos tickets eran decretos del Papa mismo que perdonaban cualquier pecado que tú o tus parientes hayan cometido. No nada más los vivos podían comprar estos tickets, también los parientes de algún difunto podían comprar estos como una forma de garantizar que la persona que estaba muerta podía ir al cielo. Para Martin Luther esto fue un golpe que iniciaría una protesta contra la Iglesia. Y en el año de 1517, Luther escribiría 95 tesis donde criticaría a la Iglesia y al Papa. Después pondría estas críticas en la puerta principal del templo de Edinburgh en Alemania. Con la ayuda de la imprenta por Gutenberg, esto ayudaría a que Martin Luther vendiera y se convirtiera en uno de los publicistas más famosos de su tiempo. La Iglesia trató de censurar a Martin Luther, quemando todos los libros y ordenándose que cualquier persona que tuviera alguna publicación de Martin Luther fuera acusado de herejía. Pero esto solamente causaría que más gente lo apoyara y lo protegiera, incluyendo el noble alemán Frederick the Wise. El Papa Leo X, cansado de todos los problemas que Martin Luther le provocaban, terminó haciendo lo último que tenía en su arsenal:
lo terminó excomulgando y acusándolo de herejía. Con esta acción, él pensó que tendría finalmente el control que necesitaba para continuar haciendo lo que él quería hacer. Pero esto no detuvo a Martin Luther, al contrario, lo continuó motivando a continuar hablando y protestando en contra de la iglesia. Publicaría un texto diseñado a captar la audiencia de la nobleza en Alemania, que causaría un golpe fuerte en contra de la iglesia. En el año de 1520, Frederick recibiría una visita inesperada. El rey Carlos V, no ese Carlos V, este Carlos V, el emperador romano Carlos V. Carlos V era joven con tan solo 19 años, pero muy devoto al cristianismo. Le dio la oportunidad a Martin Luther de presentar su caso en frente de la nobleza para entender la situación en la que ellos tenían en su momento. Martin Luther presentó su caso frente a la corte, donde continuó defendiendo sus creencias y su idealismo. Después del término de la auditoría, los nobles no pudieron encontrarlo culpable de nada. Esto causaría una revolución en Europa y una reformación en la iglesia misma. Irónicamente, las intenciones de Martin Luther nunca fueron realmente de hacer una revolución. Simplemente quería expresar el desagrado y descontento que tenía en lo que estaba sucediendo en su momento. En muchas escrituras en donde Martin Luther explica mucho lo que hizo, él también nunca esperaba que esto terminaría de esta manera. Luther se convirtió en la antorcha de la nueva luz en Europa. Y mucho se debió porque fue el único que tuvo la valentía y el carisma de hacerlo. Muchas otras personas intentaron hacerlo, pero terminaron siendo víctimas de la iglesia y de su inquisición. Martin Luther fue una persona lista y astuta. Supo usar la tecnología y supo usar la política como un medio para ayudarlo a continuar con sus creencias, en las que en realidad la mayoría de las personas en Europa ya lo sentían, solo necesitaban una pizca, un estallido para poder realmente terminar haciendo esta revolución. Gracias a Martin Luther, ya que él fue uno de los primeros verdaderos revolucionarios de Europa, podemos disfrutar hoy en día en la civilización algo que antes se veía como solamente una esperanza, que es la libertad de expresión. Eso es algo que hoy en día muchos hacemos sin realmente darnos cuenta que mucha gente perdió su vida o derramó sangre por tratar de obtenerla. Martin Luther fue una de esas personas. Arriesgó todo por algo que todo el mundo pudiera disfrutar. Y por eso se merece un reconocimiento como un héroe del mundo.